este tema no lo van a encontrar en este módulo, en esta unidad que ustedes tienen ahora disponible. Sí decidimos ponerlo en este momento porque es importante para el trabajo, ¿sí? Para el trabajo práctico y para que ustedes puedan tener algunas consideraciones o algunas nociones que se corresponden, ¿no? con esta última parte del trabajo práctico que ustedes tienen que realizar. Y entonces estamos donde, dentro de este módulo, lo que nosotros denominamos la posibilidad de establecer previo a esa decisión de exportar, cuáles son, ¿sí? Principalmente las líneas generales o los lineamientos generales con respecto a las cuestiones o los factores que debe considerar quien es el empresario o quien es el decisor de esta operación de comercio internacional. Y entonces hablamos de esos condicionantes endógenos, condicionantes exógenos, y dentro de los exógenos vamos a ver los del mercado local y el mercado internacional principalmente. Entonces, como les estaba diciendo, lo que tenemos que hacer es posicionarnos en primera medida en un lugar previo a la decisión de exportar. Después nosotros podremos ir, ¿sí? Por esa selección de mercado, podremos avanzar para determinar la estrategia de inserción, cuando nosotros habíamos hablado de la estrategia de fijación de precios y el diseño de cuál será más que nada decimos la fórmula de la mezcla comercial, este mix de marketing que solemos nombrar muchas veces, que nace allá en la década del 60 como un 4P y fue actualizando o incorporando algunos otros conceptos hasta llegar a la actualidad y después, de alguna manera, poder, ¿sí? Realizar esa exportación. Pero previo a eso, nosotros vamos a ver cuáles son nuestros condicionantes, es decir, aquellos factores que nos van a restringir de alguna manera llevar adelante, ¿sí? Esta operatoria de exportación. Entonces, dentro de la empresa, nosotros vamos a tener que establecer principalmente cuáles son, ¿sí? Esos factores. Y hablamos en primer medida, ¿sí? O en primer punto, de la capacidad de producción, porque nosotros tenemos que considerar que no siempre se puede abastecer, ¿sí? 2 mercados o más. Y en este sentido, lo que queremos significar es que no se debe ver, ¿sí? La exportación como un salvamento a un momento crítico dentro del mercado local o nacional. No se debe ver que la empresa está fuera de condiciones o con inconvenientes en este momento y por eso quiere exportar, sino que lo tenemos que ver como una tarea, una faceta a largo plazo. Entonces, cada uno de estos factores que nosotros vayamos a tener en consideración deben ser, ¿sí? De alguna manera estudiados con detenimiento. Entonces, poder ver si tenemos la posibilidad de abastecer a ese mercado internacional con esta capacidad productiva y a su vez determinar si quienes son nuestros proveedores, que después los vamos a volver a citar, pueden abastecernos de cada uno de esos insumos o recursos necesarios. Y ustedes recordarán que cuando nosotros empezamos a transitar esta asignatura, hablábamos de la necesidad de inscribirse en el registro de importador y exportadores, la necesidad de contratar un despachante de aduana, la necesidad o el requisito de que estos productos
tengan en algún punto, ¿sí? Un requisito de certificación o inscripción en una determinada institución u organismo. Entonces, ahí tenemos que ver si existe realmente dentro de la empresa una capacidad financiera. Entonces, acá estamos de alguna manera englobando algunos de estos factores que son restrictivos de la operación de comercio exterior. Si no contamos con ellos, puede ser que tengamos que rever o tengamos que considerarlos. Y uno de los puntos que siempre estamos remarcando es el hecho de que la disponibilidad de contar con un personal capacitado, ¿sí? En este caso, lo que nosotros necesitamos es tener ese asesoramiento y más allá que estamos con la ayuda o la colaboración de un despachante de aduana, la empresa tiene que tener, ¿sí? Dentro de su elite personal los que tengan esas capacidades o capacitaciones que le permitan, ¿sí? Llevar adelante un asesoramiento con respecto a distintos puntos que vamos a ir desarrollando. Y otra de las cuestiones es poder ver si cuando nosotros vamos a realizar esta operatoria de comercio internacional, tenemos posibilidades de vender a crédito, porque convengamos, nosotros estamos saliendo a un nuevo mercado. En ese nuevo mercado para nosotros ya hay instalados, ya hay establecidos otros, ¿sí? Los competidores, tanto locales de ese mercado como internacionales. Y seguramente son quienes brindarán el apoyo o las posibilidades a esos clientes. Entonces, nosotros también tenemos que contar con esa posibilidad, la posibilidad de financiar o generar valor entregando todos aquellos servicios de postventa que nosotros estamos viendo como la posibilidad de atraer, ¿sí? A esos clientes potenciales. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos considerando son todos, decimos, factores, condicionantes que están dentro de la empresa. Esto vendría a ser, sí, ver en una matriz FODA las debilidades que tenemos y en las cuales tendríamos que trabajar. Y de alguna manera también el estudio principalmente de la demanda local, de ese mercado en el que nosotros ya estamos establecidos, porque como yo les decía en primera instancia, no es suficiente que haya algún inconveniente a nivel económico nacional como para decidirme a exportar. Esto tiene que ser un plan, ¿sí? Un plan que me permita de alguna manera, ¿sí? Evaluar la posibilidad de seguir manteniendo el mercado interno y ir por más, ir por otros mercados que puedan de alguna manera facilitarme o generarme, incrementar los beneficios de la empresa. Entonces, ahí tendríamos nosotros los primeros condicionantes y después un grupo de condicionantes denominados condicionantes exógenos que van a estar divididos en dos grandes grupos. Uno que es el que hace referencia al mercado nacional y otro el que refiere al mercado internacional. Entonces, en el primer punto que nosotros vamos a considerar, tenemos la ubicación geográfica, es decir, la ubicación de nuestro país, ¿no? Eso que nosotros solemos decir, lo que es la posición geopolítica que tiene nuestro país dentro del resto del mundo. Y como bien sabemos, nosotros estamos en el extremo sur de lo que es América y en este lugar donde nos encontramos tenemos algunas, ¿sí? Situaciones de beneficio y algunas situaciones que no lo son tan así. Esta posición geográfica me va, perdón, a permitir o no la contratación y la disposición
de determinados medios de transporte, que esto también lo hemos ido viendo en el módulo 2, y entonces ahí nosotros hemos visto que tenemos posibilidad de medios de transporte terrestre carretero, aéreo y acuático, no en este caso transporte ferroviario internacional. Entonces, el mercado al que nosotros apuntamos, tenemos que considerar esto, ¿no? Con esta disposición y esta ubicación geográfica que nos permite dónde vamos a estar ubicados y qué es lo que podremos o no hacer. Entonces, vamos a seguir avanzando en cada uno de esos puntos básicos, esos puntos generales que yo tengo que conocer de nuestro país para entender que si puedo realizar esta operación de exportación de manera correcta o no. Y cuando nosotros hace ya varios meses empezábamos a transitar el módulo 1, hablábamos de la política de comercio exterior, porque dependiendo de cómo esté esa política de comercio exterior, nosotros vamos a también poder plantearnos cómo salir al mercado internacional, porque nosotros podemos estar durante una gestión de gobierno que tenga una visión amplia y una visión liberal, decimos nosotros, de lo que es el intercambio comercial internacional, o quizás en una gestión donde las características son más bien de modo proteccionista. Entonces estamos un poco más cerrados. Y no solamente esto, sino también tendré que observar cuáles son las posibilidades de beneficios o estímulos a la exportación, o cuáles son esas políticas financieras que se están aplicando en este momento, y cómo es el tratamiento del tema de las divisas y el tipo de cambio, porque de eso también va a depender, ¿sí? Si es que nosotros realizamos la operación, concretamos la operación de exportación, cómo vamos a acceder a ese cobro, ¿sí? Cómo vamos a ingresar esas divisas, si hay algún tipo de restricción, cuál es la conveniencia, ¿sí? De un proceso devaluatorio en el país, en el momento en que nosotros estemos tomando la decisión de llevar adelante la exportación, o también considerar la situación, decimos nosotros, socioeconómica, política, interna, ¿no? De este mercado, o cómo está la inflación con respecto, ¿sí? A esto que decíamos, la devaluación de la moneda, ¿sí? Entonces, es beneficioso, es esencial que nosotros realicemos este estudio para poder tener una visión de cuál es la situación. En primer punto, dijimos endógenos de la empresa. En segundo punto, del mercado. ¿Cuál mercado? El mercado local, el mercado nacional. Y no tenemos que dejar de ver el tema de los proveedores, ¿no? Porque dependiendo cuál sea, ¿sí? Ese producto, ese bien que vamos a exportar, quizás nosotros requerimos de proveedores domésticos o quizás de proveedores internacionales. Y en este punto también tenemos que estar atentos con la política de comercio exterior, porque al tener que acceder a productos, insumos, materia prima importados, ¿sí? Nosotros vamos a tener que desembolsar, ¿sí? Esas divisas para poder cumplir con esa obligación, y según sea la característica de esta gestión, puede ser que esté en complicaciones, o puede darse también que la necesidad o el requerimiento de estos insumos, estas materias primas, o quizás algún tipo de maquinaria, ¿sí? Para el proceso productivo, esté restringido por alguna otra, ¿sí? Situación. ¿Qué tal, César? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, acá estamos avanzando un poco
con entonces los, decíamos, ¿no? Condicionantes ahora exógenos, pero en este caso del mercado internacional, del mercado objetivo. Así que gracias, ahí está Lucía atenta, ¿qué tal dice? Así que bien, bien, ahí estamos compartiendo saludos, muy bien. Entonces, decíamos, ¿no? Estos factores que van a estar de alguna manera restringiendo, ¿sí? O condicionando y que yo tengo que estar atento a ellos para poder ver si esta decisión que hemos tomado de exportar determinados productos es la correcta y como hicimos con nuestro mercado local, también haremos con el mercado destino. Es decir, ver la ubicación geográfica y cuáles son las condiciones de ese mercado. Y acá lo que sumamos y hacemos todo en uno, también cuáles son las preferencias o cuáles son las tendencias de ese mercado en este momento. Entonces, no va a ser, ¿sí? En vano que nosotros tengamos que hacer este estudio, porque de acuerdo a nuestra ubicación y situación geográfica y de disponibilidad y la ubicación y las condiciones de ese mercado meta, también vamos a poder evaluar la logística, ¿sí? Que vamos a llevar adelante, cuál será ese plan estratégico que vamos a desarrollar, porque tendremos que saber, ¿no? Cuál es la demografía, cuál es el ingreso, ¿sí? Per cápita que tienen en ese país, en ese mercado destino, o cuáles son, ¿sí? Las características quizás culturales o costumbres que hacen que por alguna situación que pueda ser de solamente soy costumbre o de religiosidad, consuman o no determinado tipo de productos. Entonces, en esta ¿sí? Valoración que nosotros estamos haciendo, este estudio que nosotros estamos realizando, vamos a poder recopilar información que va a permitirme como empresa a tener los datos correctos para que luego, cuando ya estemos realizando esa negociación internacional, sea esto beneficioso para ambas partes. Entonces, también tendremos que poder permitirnos conocer cuál es la política de comercio exterior que están aplicando en ese país, porque puede ser que se esté dando algunas situaciones como las que nosotros planteábamos para nuestro país, alguna situación de apertura o alguna situación de política proteccionista o de algún condicionamiento con respecto a determinada característica de esos bienes, y es ahí donde nosotros tenemos que estar realizando principalmente esas valoraciones, esos estudios, esas investigaciones. Sí, César, no sé si querés ir sumando algo a esto. Sí, el tema es, nosotros en la clase pasada hemos visto el tema de los eh, condicionantes endógenos, digamos, mirarnos puertas adentro, ¿sí? La, la decisión de salir a exportar, sobre todo en el mundo pyme, eh, donde siempre se han manejado dentro de un mercado interno, y de repente dicen, bueno, salimos a exportar, eh, conlleva toda una serie de decisiones que traen consecuencias, ¿sí? Entonces, un poco el tema está dado en el cambio de mentalidad que tiene que tener esa dirección, esa cabeza de esa empresa, si se va a tener que, si se va a querer dedicar al mercado exportador. Tengamos en cuenta que dentro de lo que es pyme, sobre todo el mundo de pyme familiar, es probable que la idea de salir a exportar surja de eh, no de la cabeza fundadora, ¿sí? Sino quizá o de los hijos o de alguien que lo esté acompañando del ámbito familiar que forma parte de esa empresa. Entonces, salir a exportar implica readaptar
modificar, cambiar algunas cuestiones que se venían llevando a cabo de una determinada manera a lo largo de los años dentro de la empresa y que obviamente de la mano de nuestra familiar directa, la globalización, va a hacer que muchas cosas vayamos a tener que cambiarlas. Una de ellas va a ser el producto, ¿sí? Pero hace 70 años que fabricamos los veladores de esta forma. ¿Por qué los voy a tener que cambiar? Porque hace 70 años que los fabricás para un gusto de consumidor determinado. Y acá se lo vas a vender a otro país, a otra cultura, ¿sí? A otro espacio intangible internacional, donde el gusto probablemente sea distinto. Entonces lo vas a tener que adaptar. Y lo vas a tener que adaptar implica que vas a tener que adaptar tu línea de producción y es probable que vayas a tener que ocasionar alguna erogación de costos mayor para adaptar ese producto. Pero vamos a suponer que todo eso ya está. Listo, ya convencimos al dueño, sí, vamos a exportar. Y pasamos a la etapa esta, condicionantes exógenos del mercado objetivo. Lo primero que tenemos que ver es, casualmente esto, nuestro producto, así como lo fabricamos, así como lo vendemos en nuestro mercado nacional, ¿es apto para ese mercado? ¿O lo tengo que hacer una adaptación? Probablemente vaya a tener que hacer una adaptación, al menos de packaging, va a haber que hacerle una adaptación. ¿Y cuál es el perfil de consumo, de consumidor? ¿Cuál es el hábito de consumo de ese mercado meta? Vamos a suponer que si le estamos vendiendo a un país vecino, Uruguay, Paraguay, Brasil, bueno, más o menos las particularidades culturales y de idiosincrasia son bastante similares. Pero puede ser que nos toque vender a países quizá de Centroamérica, que no tienen los mismos hábitos de consumo nuestros, no porque tengan lengua hispana, tengan los mismos consumos, ¿sí? De hecho, vamos a ver que muchas culturas y costumbres de países que no están muy lejos de aquí son totalmente distintas a las nuestras. Ni hablar que si nos enfocamos a un mercado europeo, un mercado asiático, entonces esas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta. Y obviamente vamos a venderlo a otro país. Si se lo vamos a vender a otro país, ese país, así como nosotros tenemos nuestras propias políticas de comercio exterior, ellos también la tienen. Y la tenemos que conocer, tenemos que saber de qué se trata. ¿Ese país forma parte de algún proceso de integración? ¿Ese país es miembro de la OMC? Bueno, si es miembro de la OMC, sepamos que también tienen una política ante las prácticas desleales del comercio internacional, es decir, también van a aplicar normas al dumping, así que atenti cuando fijamos el precio de exportación, porque existe la posibilidad de que nos tilden de dumping nuestro producto porque estamos tratando de venderlo a un precio demasiado promocional. Una consulta. Sí. Sí. En el caso de que consideren que hacemos dumping, ¿qué tengo que hacer? ¿Aumentar el precio a un valor que me digan? No entiendo esa parte. En el caso que te dan dumping, te van a penar. Mm. Porque si es un país miembro de la OMC, automáticamente te van a aplicar un derecho antidumping. Lo vimos acá eso. Lo vimos hace unas clases pasadas cuando vimos las políticas de comercio internacional y yo dije clarito que todos los países miembros de la OMC, porque eso venía de la mano del acuerdo número 10 del GATT, van a aplicar una política antidumping o contra las subvenciones, digamos, todas las prácticas desleales del comercio internacional. Pero ¿Pero qué? si yo, por ejemplo, hago el cálculo del precio, ¿no? Y para que no me penalicen, yo Sí. tengo que sumar un valor adicional para... No, eso lo vimos cuando vimos costos, vimos el tema de la política de precios. Cuando vimos dumping, ¿por qué vos vas a vender en condición de dumping? ¿Por qué querés vender en condición de dumping?
No, por ejemplo, yo hago el cálculo, los cálculos que hicimos la clase pasada para exportar, ¿no? Para el precio. Sí. Pero me da un precio menor, digamos, y me daría un precio No, menor. quédate tranquilo que si lo haces así no te va a dar un precio menor. Claro. Te va a dar un precio menor si vos, ¿qué ocurre? Vos sacás el cálculo de lo que hicimos, el ejercicio, y te da un precio, ¿sí? Vos después vas a aplicar lo que habíamos visto en clases pasadas de la política de precios. Y habíamos visto que la política de precios vos la podés tener enfocada a la empresa o enfocada al mercado. Si la tenés enfocada a la empresa, vos podés decidir una política de precio costo más beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Así como sale el resultado de la fórmula de la computadora, de la ecuación, ese es tu precio de venta. Costo más beneficio. ¿De qué se compone esto? Vos sabés que en esa ecuación vos ponés todos los costos, ¿viste? Cuando hicimos la clase pasada la matriz, vos le ponés todos los costos de producción que tuviste. Directos, indirectos, fijos, variables, materia prima, carga fabril, si tenés materia prima importada, ¿sí? Todos los costos relacionados con la logística internacional, los derechos de exportación, los honorarios de despachante de aduana, bueno, todo lo que vimos. Más una utilidad, el beneficio. Es decir, que vos ahí estás seguro que no dejaste nada afuera, nada afuera. Digamos, toda erogación que vos tuviste que hacer en función de ese lote de exportación está incluida en esa fórmula. Es decir, que ahí no te van a tirar de dumping. Ahora bien, puede ser que cuando vos saques el resultado de esa ecuación, vos lo vas a comparar. Obviamente, una de las cosas que tenés que hacer cuando ponderás los condicionantes exógenos es ver cómo está tu competencia. Este producto, ¿quién más lo vende en ese país? O yo soy el único. Si yo soy el único, genial, soy líder, fijás el precio que vos querés, nadie te va a tirar de dumping. Es más, lo podés subir hasta un poco más. Pero la competencia, ¿a cuánto lo está vendiendo? O la competencia, digamos, extranjera, otros exportadores, ya sean nacionales acá Argentina o de otro país, o la competencia del mercado interno, digamos, los productores que fabrican ese mismo producto en el mercado interno. Y vamos a suponer que el precio que te da la fórmula te da un poco elevado, como que te lo descoloca. Bueno, cuidado ahí. Porque ahí vos podés aplicar la otra técnica orientada a la empresa, ¿sí? La que era de dejar afuera, digamos, restarle a ese precio parte de tus costos. ¿Se lo regalás? No, no se lo regalás. Después lo prorrateás con tus ventas del mercado interno. Es decir, que estás disminuyendo el precio. ¿Para qué? Para poder ser más competitivo. Ahí sí tenés que tener cuidado porque ahí sí te pueden tirar de dumping. ¿Por qué? Porque ese precio que vos intentás ingresar a ese mercado meta puede ser que sea muy inferior al precio que se vende normalmente ese mismo producto al mercado interno. Entonces, así como vimos que desde el lado nuestro acá, los productores de esa rama que están nucleados en una cámara van a ir a la Secretaría de Comercio a protestar, a presentar una denuncia, del otro lado van a hacer lo mismo. Entonces, en ese caso sí te pueden tildar de dumping. Por eso es el tema de monitorear. Ahora, seguro, si vos te basás en el precio tal cual y vos estás seguro de que no dejaste afuera ninguno de los costos en el cual insumiste en ese proceso productivo, no te van a tirar de dumping. ¿Qué ocurre? Si es un país de la OMC, también va a aplicar derechos antidumping. Te van a aplicar un derecho de importación tan alto que te va a desvirtuar la operación. Pero te vuelvo a repetir, eso es si vos estás tratando de ajustar tu precio, ¿sí? Y una de las técnicas de ajuste de precio es esta que te digo, dejando parte de tus costos afuera, digamos, no incluirlos en esa fórmula, entonces vas a tener un precio menor, el resultado va a ser menor. Salvo que hagas eso y después chequees, siempre tenés que tener monitoreado
a cuánto están vendiendo ese mismo producto en el mercado meta, no vas a tener problema de dumping. Pero sí tenés que saber si ese país, si ese mercado meta al cual vas vos, forma parte, por ejemplo, de un proceso de integración. Y si ese proceso de integración, ¿sí?, ya sea una zona de libre comercio o lo que sea, tiene acuerdos comerciales con el Mercosur o con Argentina. En este caso va a ser con el Mercosur. Y ver de qué manera te te podés beneficiar de alguna forma con esos acuerdos comerciales. Por esos acuerdos comerciales entre procesos de integración, la finalidad es que los productores, ¿sí?, de ambos procesos, ya sea de tanto vos como Argentina o del país al cual exportes, puedan tener algún tipo de rédito con esos tratados. Por eso siempre es importante saber, bueno, este país es miembro de la OMC, no es miembro de la OMC, forma parte de un proceso de integración. Ese proceso de integración, esa zona libre de comercio, eh, tiene algún tipo de acuerdo con nosotros. Por ejemplo, si vos le vas a vender a México, México no es del Mercosur, pero sí México es de Aladi, ¿sí? Y Aladi tiene interacción con el Mercosur. Entonces, todas esas cuestiones las tenés que tener en cuenta a la hora de ponderar los condicionantes exógenos del mercado objetivo. Porque Aladi y Mercosur, ¿sí?, uno de los puntos de la filmina son política de comercio exterior. Obviamente vas a tener algún tipo de ventaja, ¿sí?, que si ventaja mayor que si le estás vendiendo o querés intentar venderle a algún mercado donde no hay ningún tipo de acuerdo. Ese te va a costar más, ¿sí? Y posiblemente ese te ponga más barreras o condicionantes a tu exportación. Por ahí un poco pasa la cosa. Respecto de, volviendo al tema de dumping, difícilmente, sí, tenés tomás el resultado de tu costeo, vas a incurrir en dumping. Porque de última, la última instancia de una investigación de dumping, ¿sí?, se basa en el método reconstructivo. ¿Qué quiere decir? Te van a decir, a ver, ¿cómo es tu proceso de producción? Sí, mostrame tu costo de producción. Y vos le vas a demostrar de que todos tus costos están incluidos dentro del proceso de producción y formaron parte del resultado de esa ecuación. Entonces, en ese caso no hay dumping. En ese caso, lo que tiene que hacer la competencia del mercado interno es ajustar los precios, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió muchas veces acá? ¿Sí? Que se abría una investigación de dumping y no había dumping. Eran precios muy buenos, eran precios promocionales. ¿Y dónde estaba? A ver, ¿dónde estaba la diferencia? ¿Por dónde venía la diferencia? Y la diferencia era lo que creo que en alguna que otra clase lo dijimos. La diferencia está en la elevada carga tributaria que tiene cualquier proceso productivo acá en el país, ¿sí? El costo fijo que tiene el hacer el negocio. Cualquier empresario pyme o cualquiera de los donde ustedes trabajan, pregúntele cuál es la mayor preocupación que tiene todos los santos días de Dios cuando se despierta. ¿Sí? ¿Cuál es? Cobrar, pagar los impuestos, la FIP, cargas sociales, sueldos, ¿sí? Todo eso, ¿a dónde creen que repercute? En el precio del producto final, ¿sí? Dejemos de lado esta situación particular que estamos viviendo, ¿no? Esto es un hecho, digamos, extraordinario que nos toca vivir. Pero ha habido muchas investigaciones de dumping que resultaron que no, son precios muy buenos porque las condiciones de producción del mercado de origen de donde vienen son mucho mejores que las nuestras. Eh, Otras no, digamos, otras realmente se han detectado que fue dumping. Hay orígenes, ¿sí?, procedencias de mercaderías y cierta rama de la industria que ya se sabe, que ya están que ya son famosas de dumping, ¿sí? Los orígenes
creo que los vimos acá, no me acuerdo si lo dije acá o en la otra universidad, pero ustedes se pueden imaginar, China, India, Pakistán, Singapur, son todos orígenes clásicos de investigación de dumping. Si ustedes revisan, ahora hace mucho que no las veo, pero si les gusta revolver en el boletín oficial, se meten en Infolec y si se fijan en boletines oficiales de hace un par de años atrás, están publicados todos los días, todos los días hábiles de la semana, van a ver alguna que otra publicación de apertura de investigación de dumping y van a ver que los orígenes son estos. He visto sobre dumping sobre alambre de acero, cables, eh, caños con costura eh, para gasoductos, ¿sí? Los orígenes eran estos. En este caso eran Pakistán, Singapur e India. Por eso el tema importante de conocer, bueno, ¿a quién le vendo? ¿Existe un convenio con nosotros, con quién le vendo? Y a ver, bueno, a ver qué beneficio puedo obtener de ese convenio, ¿sí? Más allá de las características culturales, todo eso, que también hay que tenerlo en cuenta. Bien, creo que le quedó, ¿no? Ahí le quedó claro que no es tan sencillo, más que nada, el tema de la consideración de dumping. No es que, aparte, el proceso es un proceso que lleva bastante tiempo y que después la resolución, una vez confirmado el proceso de manera de que sí hubo dumping, también tendrá que ser considerado con todas estas cuestiones o características. Y le sumo al papel, a uno de los productos que también habías incluido ahí, César, que en algún momento Sí, el papel, tuvo sí, también un sí. proceso de dumping, ¿sí? Sí, el papel, sobre todo lo que venía en plano, digamos, no la resma, sino el plano, lo que suelen usar las gráficas, lo que le Claro, llaman las los planchas, capitanos, sí, las planchas grandotas, las piezas grandes. De exacto, cartón también he visto, sí. cartón, y algunas también he visto, que es para la industria gráfica, tintas Mm, en condición de dumping, sí, sí. sí. Bueno, y entonces, si bien salió este tema a colación, que está muy bueno, este intercambio, lo que nosotros estábamos haciendo es no ver las, decíamos, características y estos condicionantes endógenos y exógenos, tanto de mercado local como de mercado objetivo, para poder, más que nada, tener una visión amplia de cuáles son, ¿sí?, todos esos lineamientos que tenemos que tener presente al momento de realizar esta operación de exportación. Entonces, lo que estamos haciendo o lo que estamos logrando con esto es realizar una investigación, un estudio de mercado que me va a permitir, ¿sí?, salir a competir a esos mercados internacionales bien preparado. Entonces, estos estudios que nosotros decimos, estas investigaciones, nosotros vamos a poder, ¿sí?, realizarlas o poder obtener esas informaciones, esos datos, a través de dos distintas formas o dos distintas, decimos, ramas de esta investigación, que pueden ser de tipo secundario o de tipo de carácter primario, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esta separación o esta división en estos dos grandes grupos? Es porque lo que vamos a poder hacer es, más que nada, incluirnos en esa investigación, en ese proceso, o quizás simplemente tomar los datos y recibir información de otros que hayan realizado la investigación. Ese es el caso de lo que nosotros denominamos un estudio de carácter secundario, es decir, algunas instituciones u organismos realizan, ¿sí?, o a propia voluntad o a pedido
de quienes pueden ser sus miembros estas investigaciones y después las comparten. Algunas de esas entidades pueden ser los bancos, ¿sí? Sabemos muy bien que el Santander Río, el Credicop, son algunos de los bancos que realizan este tipo de investigación y después lo comparten con quienes son sus clientes. Es decir, establecer las características de ese mercado destino, cuáles son las necesidades o qué productos pueden ir muy bien en esos lugares. Y también tenemos otras entidades u otros organismos como la Agencia Internacional de Comercio Exterior, en este caso en reemplazo de lo que antes conocíamos como la Fundación Exportar, o también a través de lo que es las estadísticas decimos nosotros, de AFIP, las estadísticas de aduana, que me permiten ver cuáles fueron los movimientos de importaciones y exportaciones y cuáles fueron los productos y en qué volúmenes hubo esas operaciones. Entonces, todos estos son informes que nosotros podemos tener y esta forma, decimos de nosotros, de recolección es sin realizar grandes desembolsos y sin participar directamente la empresa, sino tomando datos de otros. Hay otras entidades como pueden ser las cámaras empresarias, también la Cámara de Exportación de la República Argentina, que también ¿no? se dedican a realizar este tipo de estudios de los diferentes mercados internacionales y después compartirlo con los miembros de cada uno de esas entidades. Y cuando nosotros ya nos dedicamos a lo que es un estudio, decimos de carácter primario, es cuando la empresa se involucra, es decir, cuando tiene que desembolsar, en este caso sí o sí, dinero para realizar ¿sí? In situ o a través de terceros o a través de sus representantes estas investigaciones. El caso de contratar a un tercero es una consultoría, es decir, nosotros solicitamos como empresa que una organización dedicada a eso me pueda traer datos que son relevantes para esta operación de exportación. Y el caso de lo que nosotros mencionamos como viajes de negocios, ya también lo que hace, ¿sí? O lo que nos otorga es la posibilidad de recurrir ¿sí? directamente a lo que es ese lugar, a esa información desde el ámbito específico de ese mercado que queremos conocer. Y dentro de estos principales conceptos que nosotros vamos a tener que considerar ¿sí? de ese mercado destino al que queremos acceder, vamos a poder ver ¿sí? Los datos de ese país, ¿sí? Esto que decíamos, ¿no? Cuando veíamos los condicionantes exógenos del mercado destino, en este caso vamos a poder apreciar ¿sí? si este producto va a ser recepcionado de buena manera, si, como decía César, necesitará alguna modificación en lo que es el packaging, el envase, la presentación o directamente será aceptado en esas mismas formas, esto que explicaba recién César con respecto a una modalidad de producción o de fabricación o quizás de presentación de determinados bienes. También lo que tendremos que evaluar no solamente es esto, sino el tema de la comercialización, el marketing, cómo vamos a hacer ¿sí? para acceder a esos clientes o a esos consumidores del producto. Si vamos a hacer a través de la utilización de distintos canales de distribución. Ustedes saben que dentro de lo que es el marketing tanto local como internacional, podemos tener una cadena ¿sí? de distribución que tenga distintas características, directa, indirecta, larga, corta, ¿sí? de acuerdo a la cantidad de intermediarios que existan, ¿no? Nosotros vamos a querer comercializar quizás nuestro producto a un nivel mayorista o directamente al consumidor. Bueno, estas son todas las cuestiones que nosotros vamos a evaluar
y a considerar dentro de ese que decimos estudio, en este caso un estudio de tipo primario y que se puede dar a través de diferentes canales, ¿no? Que dijimos consultoría, viajes de negocio, misiones comerciales, ferias y exposiciones o quizás muestras propias que realice la empresa en ese mercado internacional, en ese mercado destino. Sí, César, si vos querés ir agregando, sentite cómodo. Sí, para que abro la ficha. Acá está. Claro, en el caso de la investigación primaria, ¿sí? La investigación primaria tenemos primaria y secundaria. La secundaria, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo con el TP, consultar bibliografía, base de datos, ¿sí? Algo que ya les viene hecho. Lo único que tienen que hacer es ir e investigar. Si ustedes tienen que hacer una investigación primaria del TP, sería que ustedes, ¿sí?, viajen al lugar donde supuestamente van a vender el producto que hicieron en el trabajo práctico y averigüen de primera fuente, con sus propias manos, digamos, todo este tipo de información. Esa es la diferencia entre la primaria y la secundaria. ¿Qué ocurre con la primaria? En el caso de la primaria, son ustedes los que van a formar parte de ese viaje de negocios, de esa misión comercial o de esa feria internacional. Digamos, ustedes con la empresa, ¿no? Son ustedes los que van a directamente a tomar los datos, la información, van a ver qué es lo que ocurre en ese mercado meta. Ahora, llevar a cabo un viaje de negocios, una misión o participar de una feria, requiere de su preparación previa, no es algo tan sencillo. Y obviamente tiene un costo. Costo que ustedes lo van a sumar a uno de los rubros que hemos visto en la matriz, los gastos o costos de comercialización internacional. ¿Sí? Digamos, ustedes van a prorratear ese costo que tuvieron por esa erogación de dinero para participar en esa feria o en ese viaje de negocios, en ese producto, ¿sí? Porque va a formar parte de su costeo. El tema está dado en cómo lo arman, claro. Un viaje de negocios, una misión comercial, para las primeras exportaciones es muy difícil que ustedes lo puedan armar, hacer. Bueno, para eso hay organizaciones, como les decía Ana, la ex Fundación Exportar, o la CEPIME, o el Ministerio de Producción, o el Gobierno de la Ciudad, o muchas cámaras empresariales también, sectoriales, que se dedican a organizar este tipo de viaje de negocios o misiones comerciales. Tenía apagado el micrófono, perdón. Entonces, esto que decíamos, ¿no? O que también mencionaba recién César con respecto a viajes de negocios, y nosotros podemos tener dentro de viajes de negocios dos cuestiones o dos formas a veces cuando nosotros establecemos si el viaje de negocio lo vamos a organizar desde la empresa o quizás una alternativa puede ser de un viaje de negocio a través de alguna entidad como recién mencionaba César, que puede ser más que nada una denominada misión comercial. Si nosotros lo que hacemos es el planteo de un viaje de negocios y intentamos desde la manera particular o privada de la empresa llevarlo adelante, no tenemos que ver esto como si fuera simplemente un viaje de relax o unas simples vacaciones. Acá lo que vamos es a buscar una futura operación de exportación o una, al menos, concreción de contactos, ¿sí? De posibles o potenciales clientes. Entonces, hay que armarlo y hay que organizarlo y planificar ese viaje considerando cuestiones como muestras para llevar, folletos o a veces
puede suceder, no es que sea siempre así o que sea obligatorio tener una lista de precios tentativa para poder mencionar dentro de esos productos que se están ofreciendo cuál sería, ¿sí?, el precio tentativo, llevar tarjetas personales de presentación. Y esto parece algo que, bueno, pero es entendible. No, siempre estamos diciendo, no es correcto realizar un viaje, ¿sí?, más allá de nuestras fronteras y quedarse sin tarjetas de presentación para entregarle a quienes estamos contactando en ese viaje. También hay que poder valorar el tema de el lugar donde se va a alojar esta persona. Generalmente pueden ser, si nosotros vemos pymes familiares, que vaya el dueño acompañado de alguien dentro de la empresa que ocupe un lugar de alto rango, o directamente algún gerente o personal preparado, como decíamos en unas primeras instancias, para realizar, ¿sí?, la devolución o la respuesta, o dar las respuestas correctas con respecto al producto que se está comercializando. Y tener más que nada una idea y conocimiento de las costumbres, ¿sí?, de las costumbres y la cultura local, porque eso también es muy importante y puede ser que fracasemos en algún tipo de operación si no tenemos en cuenta o en consideración la... Dale, sí. ¿Alguien iba a hablar ahí? Bueno, pareció que alguien iba a hablar. Entonces, esto tiene que llevar, como decíamos antes, un estudio y una preparación previa, y no podemos fallar, porque lo que quizás nos haya costado es ya concertar algunos encuentros, algunas entrevistas, que no fracasen porque quizás el desconocimiento propio o hacer alguna, más que nada decimos, realizar alguna acción que sea considerada como una falta de respeto o una falta de conocimiento a la cultura de quien es nuestro, ¿sí?, nuestro anfitrión, puede significar que algo que parecía que iba a llevar a una buena oferta termine sin ningún resultado. Entonces, estas son algunas de las cuestiones que nosotros vamos a considerar. Y como decíamos, la diferencia principal que encontramos entre un viaje de negocio que se organiza desde la empresa y otro, sí, que es como característico de las misiones comerciales, en las misiones lo que vamos a ver es esto, ¿no? Una organización, ya sea pública, privada o mixta, se va a encargar principalmente de armar el itinerario, buscar el lugar de alojamiento, un lugar cercano o próximo para eventos o reuniones, puede estar generando en ese mismo viaje lo que nosotros conocíamos o denominamos rondas de negocio, como bien decía César, y tenemos todo armado, simplemente lo que hay que realizar es el desembolso de lo que cuesta ese viaje. Ya nosotros sabemos a cuáles convenciones vamos a tener que concurrir, en qué horarios y con quiénes vamos a tener esa afinidad de acuerdo a cuáles son esos productos que nosotros ofrecemos y los que están requiriendo del otro lado, en ese mercado al que vamos a visitar. En este caso, por eso decíamos, marcamos la diferencia. Armar todo desde la empresa o tener todo armado con itinerarios, horarios, lugares dentro de lo que es una organización, y ambas dos me permiten conocer y entablar relaciones con potenciales clientes. Otra de las alternativas que nosotros encontramos dentro de lo que son los estudios o investigaciones de carácter primario son las ferias y las exposiciones. La diferencia principal entre cada una de ellas, primero que nada, es el fin, y segundo es la oportunidad
comercial o no en cada una. En cuanto a las exposiciones, nosotros vamos a ver de distinto rubro, ¿sí? Y lo que se hace es esto, ¿no? Exponer esos productos, esos bienes, para que puedan, de alguna manera, ser conocidos y por un público que está, ¿sí?, preparado para eso. Vemos muchas exposiciones de este tipo o de carácter científico o tecnológico principalmente, y decimos, está orientada a una determinada calidad de potenciales clientes. Y la diferencia que yo les hablaba o que les marcaba es que en las exposiciones simplemente es eso, ¿no? Mostrar. En cambio, en las ferias, además de tener la posibilidad de instalarse y ubicarse en un determinado lugar para mostrar esos bienes, también se puede comercializar, ¿sí? Hay ferias que tienen este fin, ¿no? Decimos un fin comercial, que nosotros podemos vender esa mercadería en ese ámbito, ya sea cuál sea la estructura de la feria, me permite esto. Y estaríamos en estas, decimos, dos opciones, quizás en la posibilidad de ver que si lo que habíamos llegado, ese producto, ese bien, salió desde nuestro país con una condición de una destinación aduanera de exportación suspensiva, si en este caso estamos vendiendo parte o totalidad de esa mercadería, se transformara esa destinación o parte de esa destinación en lo que decíamos nosotros, una destinación de exportación definitiva. Entonces, ¿eso puede hacer? Sí, puede pasar. Pero tengamos en cuenta, estamos más que nada integrando algunos conceptos, algunos términos que ya fuimos viendo y que se están incluyendo en este punto. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es, dentro de estas investigaciones de carácter primario, habíamos mencionado las consultorías, ¿sí?, los viajes de negocio, las misiones comerciales, en este caso, las exposiciones y las ferias. Sí, no sé, César, si vos querés agregar algo o vemos directamente las características de las ferias. No, pasemos a las características de la feria, sigamos viendo cómo es la organización. Lo único que en el tema de los viajes de negocios o ronda de negocios, ya sea que sea organizado desde la empresa o a través de alguna organización, el tema está dado en que esto es como cuando uno va de viaje de vacaciones, ¿no? Sí, si bien esto no es un viaje de vacaciones, pero el tema es, si lo hacemos por nuestra cuenta, toda la organización la tenemos que armar nosotros, digamos. Los pasajes, la estadía, toda la logística de cómo vamos a movernos, con quién nos vamos a reunir, cómo nos vamos a reunir, eventualmente el tema de la diferencia cultural. En cambio, si se hace a través de una organización de esto, primero que los costos son menores. ¿Por qué? Porque estas organizaciones están permanentemente armando rondas de negocios y viajes de negocios. Por lo tanto, ya tienen dentro de su base de datos un pool de hoteles que son clásicos para este tipo de cosas. Y obviamente los paquetes en cantidad siempre suelen ser más económicos. Por otro lado, hay toda una cuestión de organización que ya nosotros no tenemos que ocuparnos, porque es cuando contratamos un tour completo. Nos vienen a buscar, nos llevan, nos traen, nos van a decir a tal hora tenemos tal reunión con tal persona, vamos a ir a una ronda de un encuentro de negocios con productores de tal lado. Si ya vamos a saber de qué se trata la cosa. Lo único que tenemos que estar disponible en tiempo y forma y no faltar y no llegar tarde o no cortarnos solos por otro lado, sino obedecer a lo que está en esa agenda. A su vez, ese tipo de organizaciones llevan aparte traductores, en el caso de que, en muchos casos, si bien el inglés es el idioma universal, pero hay lugares donde quieren mantener su, propio idioma. Es decir, que es como que,
vamos más contenidos si lo hacemos a través de ese tipo de organizaciones, por lo menos hasta que le tomemos la mano. Ahora vamos a ver cómo es el tema de la feria, ¿sí? Pero uno puede ver este tipo de ferias, de hecho acá hay muchas, ¿sí? Y ve el stand de una empresa, con una chica, con una persona, con un vendedor, con alguien que da catálogo, que da folletos, bueno, pero eso no es tan así, digamos, eso es lo que nosotros vemos. Pero ahora le vamos a contar cómo es organizar eso, ¿sí? Cómo se lleva a cabo eso, sobre todo en otro país. Esto que decíamos, ¿no? En cuanto a las ferias, nosotros podemos tener igual dos grandes divisiones o dos grandes grupos. Volvemos un poquito ahí en la imagen anterior para hablar, sí, con respecto a cómo se desarrollan o a cuáles son los productos o los bienes que vamos a poder encontrar, ¿sí? Entonces hablamos de ferias monográficas cuando están relacionadas con una sola línea de productos o de bienes que se van a estar de alguna manera exponiendo y con posibilidades de comercialización, o aquellas que son, o las que denominamos generales o en algún punto múltiples, donde tenemos la posibilidad, como siempre decimos, ver en el caso de lo que es la feria y exposición, en este caso en nuestro país, la agrícola ganadera, que es también internacional. Ustedes, si alguna vez pudieron participar o concurrir, habrán visto que dentro de los expositores de ganado, no solamente hay argentinos, sino que hay de Brasil, de Uruguay y de Paraguay generalmente y algún otro país. En ese caso hablamos de ferias generales porque no solamente vemos esa opción, ¿no?, de lo que decimos la exposición agrícola ganadera, y hay maquinarias, hay otras entidades como son entidades representativas de cada una de las provincias, hay entidades financieras o entidades públicas correspondientes o pertenecientes a lo que es el Estado argentino. Y en cuanto a las ferias que nosotros mencionamos como monográficas o verticales, pueden ser aquellas que están especializadas en un solo rubro o en todo lo que es el componente o los accesorios de ese rubro, y nosotros siempre mencionamos a la feria, ¿sí?, de maquinaria, que se puede dar también, o que es muy conocida, la de Perú, o la feria de alimentos, o la feria de productos bioquímicos que se dan a nivel internacional. Y cuando empezamos a ya desarrollar las cuestiones que tenemos que considerar, nosotros vamos a ver que hay un trabajo previo que insume tiempo, no solamente a los que se encargan de establecer cuál será ese sitio donde se va a desarrollar el evento, sino también a cada una de estas empresas y organizaciones que participan, porque hay que tener, ¿sí?, la dedicación de tiempo para preparar ese stand, cuál será, ¿sí?, la forma de promoción o publicidad, cuáles son los productos que tendrán que estar, ¿sí?, dependiendo si es quizás algún producto de tipo comestible, regional, si va a haber la posibilidad de poder brindar, ¿sí?, no solamente asesoramiento, sino poder compartir con esas personas que estén circulando a través de los distintos stands estos productos, tener, ¿sí?, catálogos, quizás muestras, para poder, ¿sí?, hacer conocer ese producto y sobre todo tener conocimiento de cuál es el reglamento interno, ¿no? Nosotros vamos a ver que cada una de las ferias tiene, ¿sí?, un determinado cronograma, ¿sí?, cronograma puede ser que haya charlas, conferencias o cronograma para apertura y cierre o para realización de actividades conjuntas en determinados horarios. Y esto, ¿sí?, tiene que estar
conocido o sabido por la empresa. Entonces, si es que se va a dar la posibilidad de estar participando en un stand dentro de una feria internacional, no puede, ¿sí?, el stand quedar vacío, quedar sin representación, y así de la misma manera no puede ser que la persona que esté al frente o que esté en ese momento o en todo momento no tenga conocimiento o no tenga capacitación sobre los productos que allí se van a promocionar. Entonces, estas son todas cuestiones que la organización, la empresa tiene que considerar, y tendrá que ver en qué momento, ¿no? Esto que decimos, cumplir esos horarios de ingresos y horarios de egresos, ese cronograma. Entonces, en qué momento va a poder cumplir con eso y de qué forma. Entonces, la contratación de buses, ómnibus o aviones para poder arribar a lo que es la instancia ferial, tienen que estar consideradas con antelación. Entonces, estamos hablando de un trabajo previo en cada uno de estos que estamos mencionando, un trabajo previo que requiere principalmente de organización, que requiere de planificación, y no podemos, una vez que uno ha decidido la participación, esto tiene un costo, entonces no podemos desperdiciar ese costo. Bien, como decía César, después tendré la posibilidad de prorratear cada uno de estos costos que nosotros hemos insumido con algunas de estas participaciones o algunos de estos viajes, pero si nosotros no sacamos el fruto, ¿sí?, de la manera correspondiente, lo que estamos haciendo es despilfarrar o perder el dinero de la empresa. Entonces, siempre se deben evaluar y siempre se deben valorar con anticipación estas cuestiones y pensar que, como habíamos hablado, en los condicionantes, ¿sí?, endógenos, cuando nosotros dijimos si la empresa tiene, ¿sí?, una capacidad financiera. Bueno, la capacidad financiera también va a estar para poder desembolsar en estas cuestiones, pero no tiene que ser en vano, tiene que por lo menos permitirme, como decíamos, lograr un contacto, traer un cliente potencial. Sí, no sé, César, si querés incorporar algún concepto más. Sí, el tema en el caso concreto de la participación en la feria, obviamente, tal como les dijo Ana, participar en la feria implica eh, tener un costo adicional en todo lo que es preparar el stand, el traslado, la estadía, el alquiler del stand. Por lo general, hay ferias que ya son tradicionales en el mundo, que ya a determinada época del año ya se sabe que se van a llevar a cabo, que son las que nosotros decimos feria con tradición, digamos, participar de una feria con tradición quiere decir que no vamos a malgastar los recursos. Algún resultado positivo nos va a quedar. Dentro de la feria también, como también le decía Ana, hay otras actividades anexas a la feria. ¿Sí? Hay ronda de negocios, hay reuniones técnicas, hay seminarios. ¿Sí? Todas son oportunidades, directa o indirectamente, para concretar una operación. Ahora, ¿qué ocurre? La organización de esa feria. ¿Cómo participo de un stand? Bueno, ese es un tema que lleva tiempo ir viendo con los organizadores de la feria. Digamos, las ferias tienen organizadores que son los que nos van a dar la ubicación del stand, nos van a decir los costos, el reglamento, qué podemos, qué no se puede, ¿sí? Y tengan en cuenta que como son ferias de tradición, tienen clientes fijos todos los años, a los cuales, como es lógico, les reservan los mejores lugares. Esto es como la góndola del supermercado, ¿sí? El predio donde llevan las ferias imagínense, la rural. No es lo mismo que yo tenga un stand ubicado en la nave central, el pasillo central,
que es por donde va a pasar todo el mundo y es donde sería lo equivalente a tener las latas de conserva a la altura de la góndola del supermercado, a la altura de los ojos, ¿sí? Eso es una técnica. Las empresas, que, las cuales tienen sus productos, sus latas de conserva a la altura de los ojos del consumidor, no es que las acomodaron ahí por casualidad, porque justo el pibe acomodó y dio, no, pagan para estar ahí, ¿sí? Hay una técnica de hábito de consumo de marketing que se sabe perfectamente a dónde apuntan nuestros ojos, ¿sí? Y cuál es el ángulo que más atención nos va nos va a llamar más la atención cuando vamos caminando por los pasillos de un supermercado. Eso está estudiado. Bueno, lo mismo pasa en las ferias. Si a nosotros nos dan un stand porque nos quedamos dormidos, porque no quisimos gastar mucho, porque no nos dimos cuenta, en una de las puntas, donde por lo general suelen estar las salidas de emergencia, los toilets, los lugares para ir a tomar algo, por esos lugares, hagan la prueba ustedes, van a ver que por esos lugares la vista no pasa. Entonces hay que estar atenti a eso. La idea es tener un lugar dentro del predio central donde estemos dentro de lo que es el más concurrido, o cerca de los stands de las empresas líderes, que sabemos que alguien va a pasar por ahí, seguro va a pasar por ahí. Un poco esos son los secretos de cómo participar en una feria. Obviamente que eso tiene un costo, y les vuelvo a repetir, ese costo ustedes lo van a prorratear dentro a la hora de fijar el precio de exportación de ese producto en concreto. Vamos a ver un poco el tema de qué pasa después, ¿no? Esto de no dejar la participación de la empresa en la feria y terminar con eso, sino hacer un seguimiento, principalmente de esos contactos que parecieron o que se vieron interesados en los productos más que nada, y ahí tener una posibilidad de visión de negocios. Entonces, es decir, volver a contactar a esos que les tomamos los datos, o mandar un agradecimiento por haber estado presente en esa feria, y mantener, decimos, una relación para que no desperdiciar esta posible oportunidad. Y como último, ¿sí? Como último de estos procesos que nosotros podemos tener de investigación o de estudios, o también de participación activa en todo lo que es en la primera instancia de muestra en mercados internacionales, es la posibilidad de organizar una muestra propia. Es decir, poder incluirnos, ¿sí? en un evento que sea específico de nuestra organización y que se puede dar quizás como puede ser para alguna vez hemos visto para lo que es el lanzamiento de un producto, de una nueva característica, de un nuevo formato. Entonces poner una fecha establecida o una fecha significativa para eso, elegir un lugar adecuado para el evento, y en este caso puede ser que alguna vez se invite a otro, pero lo realiza la empresa en forma individual, en forma particular. Entonces, lo que se está tratando, ¿sí? de hacer en esta cuestión es mostrarse, pero sin tener que decimos la orientación hacia muchos, sino hacia un único lugar o hacia un único producto, que son los productos de la empresa. Entonces, esta es otra de las posibilidades que también podemos tener dentro de estas investigaciones o estos estudios de carácter primario que decíamos se hacen para poder, ¿sí? de alguna manera, ganar estos espacios en el mercado internacional.
No sé si querés incluir algún concepto sobre esto o agregar sobre algún punto de acá, porque acá vamos a hacer el cierre en esta clase de hoy. No sé si vos querés agregar algo, César. No, simplemente eso que acabas de decir vos, de que, bueno, finaliza la feria, finaliza la ronda de negocios y la cosa no termina ahí, porque nosotros durante la participación en la feria, cuanta persona nos visitó, aunque sea con la más mínima, insignificante pregunta, le hemos tomado los datos, la hemos ingresado en una base de datos, sabemos de qué empresa es, sabemos de qué rubro es, sabemos de dónde, a qué se dedica puntualmente su empresa y la vamos a estar siguiendo, digamos, contactarla en unos días posterior a la feria para ver si necesita algo más, si ya sea alguien que se haya interesado por alguna cotización o simplemente alguien que haya venido a hacer una pregunta, digamos, es que el tema es los resultados que obtuvimos en la feria, después hay que seguir trabajándolos, ¿sí? En algún momento existe la gran posibilidad de que aquellas personas que han visitado la feria, sobre todo las ferias técnicas, que no se va a pasear, no se va a pasar un domingo, sino se va con la finalidad también de hacer operaciones. El que va a la feria y visita un stand de ese tipo de ferias porque está interesado en hacer una operación. Entonces, proseguirlo, pues sabemos que en algún momento nos va a dar resultados. Sí, entonces, por ahora dejamos acá, ¿no? Lo que hemos visto son todas estas, decimos, posibilidades que tiene la organización para mostrarse y para comenzar a transitar todo lo que es esta decisión de exportar. La semana que viene vamos a seguir con lo que serían las distintas formas, ¿sí?, que tiene de realizar un proceso de exportación decimos, el exportador ya haciendo o realizando todas las actividades o contratando a algunos intermediarios o tercerizando algunas de esas acciones. Tienen ustedes disponible el módulo 6 dentro del aula, tienen también la guía de ejercicios prácticos de exportación. Vamos a tratar que ustedes tengan después... Sí, por eso. Las clases grabadas, ahí respondiéndole a Facundo, no sé si van a estar entre hoy y mañana, ya estuvimos conversando, se van a subir. Lo que se dejó disponible es la guía de ejercicios prácticos, que está sin resoluciones, pero también vamos a subírselas en estos próximos días para que ustedes tengan ahí y puedan hacer el seguimiento de esas resoluciones. Nos queda pendiente, por eso les decíamos, la matriz que aplicamos y que utilizamos la clase pasada, subir, y la resolución de los ejercicios de exportación. Tienen el material del módulo 6 y también tienen disponible esa guía de ejercicios prácticos que ustedes podrán comenzar a desarrollar y después comparar los resultados con los que nosotros les estemos subiendo. Si tienen alguna pregunta o algún tema pendiente con el tema del trabajo práctico o alguna otra consulta, saben que nos pueden contactar a través de los foros o a través del mail y nosotros les estamos respondiendo. No sé si ahora les quedó alguna consulta con respecto a la clase del día de hoy. Bueno, entonces, bien, gracias ahí, Lucía. Nos estamos encontrando el próximo viernes y si surge alguna pregunta o alguna cuestión,